¿cuáles han sido los errores del presidente Calderón? El presidente Calderón ha sido muy valiente y muy determinado, y es un presidente como yo creo que ningún otro ha tenido que gobernar en escenarios de mucha adversidad, no generados por él y no generados en México. Es un presidente al cual pues le cayeron las peores inundaciones en la historia del país. Cada año llegan 2 huracanes y hacen tierra en México. Nos tocó la peor sequía, nos tocó la influenza, nos tocó, aparte de la influenza, nos tocó pues la peor crisis económica de la que tengamos memoria en los últimos 60 años, probablemente peor que la de 1930, al menos como impactó en México. Nos tocó también una crisis alimentaria que implicó que el precio de la comida en todo el mundo subiera de manera muy dramática a principios del año 2008, y sin embargo el país sigue teniendo una expectativa de crecimiento positiva, es una economía emergente que se distingue en el mundo, tenemos el reconocimiento internacional de cómo hemos manejado nuestros asuntos internos, y yo creo que eso pues habla muy bien del presidente Calderón. ¿No cometió errores? Pues seguramente sí, como todos. ¿Cuáles como ve usted? Todos. ¿Cómo qué errores? Pues no sé, yo creo que eso le tocará a nuestros adversarios y a nuestros críticos decir. ¿Qué le diría a los que lo ven a usted como el delfín del presidente Calderón? Pues que tratan de interpretar al PAN con una lógica muy priista. En el PAN hay democracia, la mejor prueba de ello es que somos tres aspirantes los que nuestro legítimo derecho, con toda franqueza, con toda transparencia y honestidad, estamos construyendo un proyecto rumbo a la presidencia de la República, y fuimos más, fuimos bastante más, y ahorita somos 3 nada más, y aquí no hay delfines, ni candidatos únicos, ni cargadas, eso está en otros partidos, donde sí, aunque ya no gobiernan, pues siguen manteniendo las mismas formas y los mismos modos, sigue habiendo un candidato único, sigue habiendo un candidato oficial, hay cargadas, hay besamanos, y hay todas esas cosas, todos esos rituales priistas del pasado. ¿Felipe Calderón es su amigo? Sí, sí. Sí, yo conozco a Felipe Calderón en 1992 conozco al presidente Felipe Calderón desde entonces. Y en ese momento usted imaginaba las aspiraciones que iba a tener 20 años más adelante, se imaginaba que iba a estar contendiendo por la presidencia. Hace 20 años exactamente, sí. No, nunca me lo imaginé, Yo siempre supe que tenía vocación de servidor público. Estoy convencido que es en el servicio público como se puede transformar la vida de muchas personas. Y yo quería ser servidor público. Entonces no tenía duda de que esa era mi vocación y que quería participar en el gobierno y quería trabajar en el gobierno. Nunca me imaginé que estaría aspirando, pues la verdad es un altísimo honor. No, nunca me lo imaginé. ¿Cómo fue que se hicieron amigos Calderón y usted en ese entonces? Mira, estudiamos la maestría en economía en el ITAM, que es una maestría muy demandante de tiempo completo, y donde, bueno, pues convivíamos pues mucho tiempo juntos, junto con nuestros compañeros de clase y de generación. Éramos poquitos, éramos 5 o 6, y entonces, bueno, pues teníamos mucho tiempo para estudiar juntos, para platicar, para divertirnos juntos, desayunamos y comíamos juntos. En fin, era un grupo muy unido, y tuve la oportunidad pues de hacerme amigo de Felipe Calderón en aquellos momentos de estudio, y como te podrás imaginar, de sesudas disertaciones sobre el futuro del país. ¿Y usted cree que haber conocido a Calderón cambió su vida? Sí. Como cuando conoces a un buen amigo, todos tus amigos cambian tu vida, tocan tu vida y transforman tu vida. Parece haber muchos puntos en común con el presidente Felipe Calderón, pero ¿cuáles serían las cosas que lo diferencian o que lo diferenciarían de su gobierno en caso de ser candidato y tal vez electo? Pues evidentemente somos personas distintas, tenemos temperamentos distintos, tenemos carácter distinto. ¿Cómo es el temperamento de él y cómo es el de usted? Bueno, yo creo que los dos somos bastante determinados, pero bueno, seguimos siendo personas distintas. Al 5º año de gobierno, la aprobación presidencial del presidente Calderón para consulta Mitofsky es del 50%. La de Salinas en su momento fue del 86%, la de Ernesto Zedillo fue del 71% y la de Vicente Fox era del 59%. ¿Qué le dicen estos datos? Pues mira, para empezar habría que revisar el marco metodológico y técnico de la encuesta, y no sé ni siquiera si sea comparable con la que se hizo en 1980 y qué,
La del presidente Salinas en 1993, ¿no? Más o menos. Probablemente ni siquiera son comparables estos 3 estudios, estos 4 estudios. Ahora, ¿usted cree que la estrategia contra el crimen organizado va bien o va mal? Yo te diría que si hubiéramos tenido un presidente con la determinación de Felipe Calderón en el pasado, nunca nos hubiéramos metido en el problema en el que estamos. Y hay que reconocerle al presidente pues la determinación y la valentía de por fin alguien defender a las familias en México y entender que el problema de la seguridad es un problema que va mutando, que va cambiando y que ahora los criminales y los delincuentes extorsionan, secuestran y roban a las familias. El pretender que ignorándolos o viendo para atrás o haciendo como que no existen va a resolver el problema, pues me parece que es una ingenuidad. La estrategia se tiene que ir analizando de manera cotidiana y se tiene que ir evaluando y se ajusta. Y lo que funciona continúa y lo que no se revisa y se perfecciona. Eso no debe haber problema. Yo te diría que sí, Hace 6 años, que llevamos, que son de los criminales y de los delincuentes, Nadia, no te equivoques. ¿no hay ciudadanos muertos? Pero sí, pero los responsables son los criminales y los delincuentes. No pueden hacer responsable de los muertes que nos entristecen a todos a la batalla contra los criminales y los delincuentes. Los responsables de esas muertes son los criminales y los delincuentes. Entonces no nos equivoquemos, lo que hay que hacer es combatir con toda determinación y toda decisión a los criminales y a los delincuentes. Según proyecciones de la OCDE, se cerraría en 2012 con un crecimiento promedio del 1.8% del PIB. ¿Es un buen dato? Oye, Nadia, tú agarras los datos más tristes y más sombríos de todos. Hay datos un poco más optimistas, los datos del Banco Mundial, los datos del Fondo Monetario Internacional, los datos de la propia Secretaría de Hacienda, el Banco de México. Pero precisamente, olvidémonos del dato, precisamente porque los datos económicos y el panorama económico se ve tan complicado, es que el próximo presidente de México necesita saber de economía, necesita saber tomar decisiones en materia económica.